Perdona, Pamela. Acabamos de saber que otro doctor se ha suicidado saltando desde el hospital Mount Sinai. Ellos lo están ocultando. Sigue pasando. Nos han dicho que no hablemos con nadie. Estoy en el hospital haciendo un turno de 24 horas. Estoy agotada, preocupada por mis pacientes. Temo por mí. ¿Podría ser yo la siguiente? Por favor, ayúdame. Llámame, gracias. Angela Leden Rees, Universidad de Arizona. Máster en Ciencias y Biología del Desarrollo. Hace 2400 años, la medicina era una de las profesiones más nobles. Estas son personas que se cuentan entre las mejores y más brillantes que el país puede ofrecer. Practicar con integridad y humildad y atrevernos a cultivar nuestro idealismo. En la escuela de medicina entran equilibrados. Ante Dios, Todo esto prometo. Y después, a lo largo de su carrera, los incidentes por agotamiento y la tasa de suicidios aumentan significativamente. Hola, Hola. me llamo Hawkins Meckham. Soy estudiante de medicina. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué le pasa? Bueno, fui a ver a mi médico. La primera vez que quise ser médico fue probablemente cuando tenía 9 o 10 años. Mi madre tenía cáncer y yo la acompañaba a sus citas médicas y demás. Y ver la forma en la que interactuaban con ella y todas las cuestiones médicas me fascinaron. La ciencia de todo eso. No, es verdad. Solo bromeo, aunque podemos hacerlo. Lo sé. Bueno, ya lo veremos dentro de 30 años. Sí, él estaba en mi clase de español. Mi apellido es Lee y el suyo es Meckham. Y nos sentábamos por orden alfabético, así que siempre estábamos juntos. Así fue como nos conocimos. Era guapo, un poco bobo. Bueno, tenía 15 años, aún estaba madurando. Era un poco torpe, pero muy agradable y dulce. Yo no conocía a su madre. Estuvo enferma durante mucho tiempo, pero murió repentinamente. No era algo que se esperaran. No tuvo la oportunidad de despedirse de ella, así que fue muy triste. Bueno. Cuando hablábamos de nuestros sueños y de lo que queríamos hacer, él siempre decía que quería ser médico. Yo diría que cuando empecé, el primer mes fue como yo pensaba que sería. Me dije, esto es genial, esto es lo que quiero hacer. Hasta que de repente todo se derrumbó sobre mí. Vamos a mirar dos cosas, la postura de la pared abdominal y también el riñón. La gente lo compara con aprender un segundo idioma. Los conocimientos médicos se han multiplicado por 10 en los últimos 30 años o más. En dos clases vemos cosas que yo veía durante todo un semestre en la escuela y en la universidad. Es como beber de una manguera de incendios. Todo el mundo lo dice, es muy duro. Toda mi vida he trabajado mucho y la presión y la tensión psicológica son muy altas. Nosotros los llamamos artilleros. Siempre quieren ser los primeros en todo y eso no funciona en la escuela de medicina. Chicos, vosotros siempre habéis sido los mejores en todo lo que habéis hecho. Pues bien, cuando entráis en la escuela de medicina, la mitad de vosotros estaréis por debajo de la media. ¿Y cómo se lucha entonces con esa voz en tu cabeza que te dice que no eres lo bastante bueno? Todos entienden que la escuela de medicina es muy rigurosa y exigente. Pero creo que se conoce mucho menos que esas exigencias tienen claramente un impacto o efecto tóxico muy profundo. Las facultades de medicina crean un entorno que enloquece a esas personas y hace que se pisoteen entre ellas por su supervivencia personal. Es casi como si el acoso fuera aceptable.
que te digan que eres un incompetente o que la gente apueste sobre si vas o no a hundirte. Tienes que soportar eso. Yo sufrí acoso sexual. Me menospreciaron. La intimidación no es lo que parece al principio. Es lo que llaman ponerte en tu sitio. Las personas que están por encima de ti te dejan en evidencia y se esfuerzan por avergonzarte delante de tus compañeros y otros superiores. No puedes defenderte. Es una forma de demostrar quién está arriba y quién manda. Las personas que nos forman fueron acosadas igualmente, así que también son víctimas. Los heridos conduciendo a los heridos. Coge la camilla y muévelo. Además de la intimidación y el acoso sexual, ven morir a pacientes y nunca reciben ayuda psicológica por perder a sus propios enfermos o por ayudar a dar a luz a un bebé muerto y tener que ver a la madre gritando. Vivimos situaciones muy traumáticas y no nos ofrecen ninguna ayuda. Te lo tragas y al día siguiente te levantas y vuelves a tu vida normal. La verdad, es un problema al que no nos estamos enfrentando. Acabas de decirle a una mujer de 36 años con 2 hijos que tiene cáncer avanzado. ¿Alguien quiere hablar de cómo te sientes? ¿Cómo vas a superar esa experiencia? Es posible que no puedas dormir bien porque eres el último que hizo la recuperación cardiopulmonar y falló. Y llegas a casa con sangre en los zapatos, pero nunca pides ayuda porque se supone que no la necesitas. Básicamente te dicen que tienes entre 10 y 15 minutos para ver a un paciente. Eso se me quedó grabado y me robó toda la energía. Fue como, así va a ser mi vida. Sentía que parte de mi sueño se desvanecía porque yo quería pasar más tiempo con la gente. Hola, señor. Me llamo Hawkins. Soy médico residente aquí. Llevaba trabajando 12 horas diarias, 5 y 6 días a la semana. Estaba cansado y muy estresado. Llevaba 2 meses sin ver a mi mujer. Me sentía muy solo. No quería que me vieran como un quejica o una persona débil. Así que simplemente me lo tragaba y fingía que todo iba bien, cuando no era así. Para mí fue como, sí, trabaja muchísimo, es duro para él, pero lo es para todos. Lo hará muy bien, lo superará. Dentro de un mes estará bien. ¿Siente algo aquí? Sí. ¿Y en el pie? No. Cuando llevas un año tienes una deuda de $50.000. Más te vale seguir adelante. El segundo año ya son $100.000. Y cuando acabamos, algunos tienen deudas de $300.000. ¿Qué puedes hacer? ¿Vas a ir a trabajar a un Starbucks? Con el debido respeto a Starbucks. Pero vas a estar pagando eso el resto de tu vida. Tienes que superarlo con la esperanza de conseguir un trabajo con el que puedas pagar tu deuda. Toda esa presión es real y no hay margen de error. Si me sancionan, aunque sea una vez, mi carrera podría acabarse y perdería todo eso. ¿Se siente mejor ahora? No. De acuerdo. ¿Padece alguna otra enfermedad? Te dejan muy claro que no puedes cometer un solo error, porque si lo cometes te demandarán y perderás tu licencia. Esa amenaza pendía sobre mí. El problema financiero fue la última gota que hizo que perdiera la cabeza. Solo tengo que acabar con esto. Así nadie tendrá que preocuparse nunca más por mí. Exceso de trabajo, soledad, privación del sueño. Todo eso junto es una bomba de relojería. Conociendo la anatomía, sabía que si te cortas estas arterias, te desangras bastante rápido. Me corté. Tengo una gran cicatriz en el brazo, 2 cicatrices. Me desmayé y cuando me desperté, mi mujer me estaba llamando al móvil. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando mientras hablaba con él por teléfono. No le dije lo que había hecho, solo, lo siento mucho, no quiero hacerte daño, pero me siento muy mal. Han aumentado, no han disminuido. Se necesitan 3 clases de tamaño medio para reemplazar a los médicos que se suicidan. Imagine ese auditorio en el que he hablado hoy. Imagínelo lleno 2 veces y media, cada año, un año tras otro. Es increíble.
Médicos que saltan desde las azoteas de los hospitales, estudiantes descubiertos muertos en bibliotecas de las escuelas de medicina. Sus suicidios son como trabajos de facultad bien planificados. Mira, ya lo hemos matriculado en Stanford. Escuela de medicina, ¿verdad? La mayoría de la gente llega a un barrio agradable, con casas bonitas y bonitas praderas, y dicen, esas personas viven sin preocupaciones. Quizás seamos la familia más unida y más cariñosa que puedas conocer. Le he dicho al conejito de Pascua que si no está demasiado estresado y tiene tiempo, que podría esconder algunos huevos de Pascua con dulces dentro. Todo el mundo decía que tenía un gran corazón. Cuando te hablaba hacía que pensaras, vaya, este chico me conoce bien. Le gustaba divertirse y gastar bromas. Ahí estás. Oh, esa etiqueta te queda muy bien. Enséñasela a mamá. Kevin iba a una escuela de medicina a unas 3 horas de casa. Trabajamos juntos. Yo era su profesora de medicina de emergencias cuando llegó, después de su primer año en la escuela de medicina, y estaba muy motivado, muy interesado, pero también era muy compasivo. Supe que iba a ser un gran médico. Se estaba preparando para regresar a Joplin, Missouri, donde tenía que terminar sus guardias. Solo le quedaban 3, pero estaba muy nervioso, daba vueltas por la casa, no dormía bien, no tenía buen aspecto. Como madre, una parte de mí pensaba, ¿cómo voy a dejar que vaya? ¿Hay algún problema? No sé qué es con seguridad, no sé qué hacer. Solo le faltan 3 meses para graduarse en la escuela de medicina. Es un adulto, tiene 26 años. Nos despedimos y dijimos, vale. ¿Cómo hubiera podido ninguno de esos padres saber lo que estaba pasando realmente? Los medios nos han dado una imagen glamurosa de lo que es ser médico. ¿Cómo podían saberlo? Sospechar que su querido hijo, que estaba a 3 horas de distancia, podría quitarse la vida, hasta que recibieron una llamada de la policía. Cuando levanté la puerta del garaje sentí el humo, así que pensé en muerte por asfixia. No podía ver nada dentro del coche, solo su mano sobre su pierna. Pero él había tomado precauciones. Se había puesto algo en la cabeza para que no lo viéramos. La policía me repetía, tiene que romper la ventanilla y sacarlo de ahí. Pero yo no sé por qué, simplemente no pude hacerlo, estaba paralizado. Fue un disparo en la cabeza. Es muy duro vivir con algo así. Yo ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de él. No pudimos verle por la forma en la que murió. Eso aún me atormenta. Yo no tenía ni idea de lo mal que lo estaba pasando. Ni idea. Él nunca me dijo nada porque no quería que yo lo supiera. Se sentía avergonzado. Nos enfrentamos a que los problemas de depresión y suicidio generalmente son un estigma, y eso simplemente se amplifica para los médicos. Irónicamente, creo que muchos tienen la sensación de ser un fraude, porque tienes la idea de que la gente te quiere, confía en ti o cree en ti porque eres perfecto. Creo que eso puede colocar a esas personas en una posición insostenible y que la muerte parece a veces una alternativa mejor que ser descubierto. Cuando salí de la facultad estuve al borde del suicidio. Trabajaba en una cadena médica de montaje, como un robot. Vamos a la otra habitación y veamos qué es lo que tengo hoy para ti. En todos los trabajos pagados solo querían que yo fuera un cuerpo en la habitación, lanzando pastillas y análisis clínicos a la gente que entraba y salía. Después del tercer funeral de un médico en 18 meses, comencé a contar las muertes misteriosas de médicos que he querido y de médicos colegas de mi ciudad. Y era un número enorme. Así que no podía volver a casa después del funeral y esconderlo debajo de la alfombra. Fingir que solo era un caso aislado. Abrí un blog. Empecé a escribir sobre todo tipo de cosas.
Diariamente recibo 5 o más correos electrónicos, mensajes privados de Facebook, llamadas telefónicas. Hola, Pamela. He estado leyendo tus artículos sobre el síndrome del médico quemado y los abusos, y ahora sé lo que tengo que hacer para recuperar mi vida. No hay nada malo en ti. Es la reacción normal que tendría cualquiera ante un sistema enfermo de educación médica. Yo reaccioné igual. Antes de la escuela de medicina yo nunca había estado deprimida. Nunca había tenido pensamientos suicidas hasta que me dediqué a la medicina. Este es mi diario de suicidios. Tengo anotados casi 200 de los que he oído hablar a través de personas que me han llamado por teléfono y que a lo largo de los años han perdido a compañeros de clase y colegas. Les hago un seguimiento. Hombre, mujer, forma de morir, edad. Es increíble. Busco la verdad. Necesito llegar al fondo de todo esto. No puedo seguir perdiendo por suicidio a tantas personas que quiero. Me siento como si hubiera conocido a Kevin. He estado hablando por teléfono con su madre. Poco después de eso recibí una llamada telefónica de Hawkins. Eres igual que Kevin, pero tú sigues vivo. Hola, Hawkins, ¿cómo estás? John Dieter. Encantado de conocerle. Hawkins, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Bienvenido a San Luis. Estamos muy contentos de que estés aquí. Estábamos deseando conocerte. Me recuerdas mucho a nuestro hijo. Sí, mucho. Solo intento comprenderlo. A nuestro hijo, obviamente. Éramos una familia muy unida y él nos dijo muchas veces lo mucho que nos quería y cuánto valoraba su educación y su infancia. Solo intento entenderlo porque él nunca habría hecho nada para lastimarnos. Y eso destrozó a nuestra familia y nuestra vida para siempre. Siento curiosidad por saber qué es lo que pasa por tu mente. Yo vengo de una familia muy unida. Quiero a mi esposa y no me gustaría verla sufrir. Cuando te sientes tan confuso es casi como una visión de túnel. No ves más allá y no puedes pensar en otra cosa. En mi caso, al menos, esos pensamientos eran incontrolables. Lo único en lo que podía pensar en aquellos momentos de forma lógica era como acabar con todo. Sí. Kevin Dieter. Por favor, una pausa. Por favor, una pausa en memoria de Kevin. Era el día que tanto esperábamos. Si hace 4 años me hubieran dicho que así sería como veríamos su graduación, no lo habría creído. Sí, nunca. Ryan Dixon. Tranquila. Poco después de que Kevin falleciera, el doctor Keith Frederick se puso en contacto con nosotros. Nos habló acerca de esos 400 médicos y estudiantes de medicina que se quitan la vida deliberadamente cada año y nos contó que iba a presentar un proyecto de ley para exigir a las 6 escuelas de medicina de Missouri que examinaran a sus alumnos en busca de síntomas depresivos y de ansiedad. Nadie conocería sus nombres ni nada. De esa manera, cuando la gente elija escuela de medicina, conocerá la tasa de depresión y ansiedad. Él la había presentado ya en 3 ocasiones y si no la aprobaban desaparecería. Le dijimos, cuente con nosotros. Si 1/3 de los estudiantes sufren depresión clínica y corren riesgo de suicidio o simplemente afecta a sus vidas, eso debería ser público. Por supuesto. Es un riesgo laboral. Si lo examinara la Administración de Seguridad y Salud o la Junta Nacional de Relaciones Laborales, cerrarían nuestras escuelas. Dios mío, sí.
Nuestro hijo Kevin era alumno de cuarto año de medicina cuando se quitó la vida en 2015. Nuestro hijo estaba aterrorizado. Nos pidió dinero para poder pagar en efectivo a un terapeuta. Nosotros le dijimos, vale, búscalo a 1 hora de distancia de la ciudad, paga en efectivo, haz lo que tengas que hacer. Estaba aterrorizado, pensaba, nunca conseguiré la licencia ni podré hacer la residencia, no sé qué puedo hacer, se sentía atrapado. Nosotros estábamos muy orgullosos y pensábamos en todas las cosas importantes que ese joven podía hacer. Era extraordinario, era mi mejor amigo. Por eso les pido su ayuda. Los dos les pedimos su ayuda. Pero no solo nosotros. Hay muchos otros ahí fuera a quienes podemos ayudar, por eso estamos aquí. Cuando eso pasó dijimos, no nos avergonzaremos y haremos todo lo posible para evitar que otros tengan que pasar por esto. Porque se lo aseguro, es duro. Gracias. Algunas de nuestras escuelas de medicina obstaculizaron de forma agresiva, a través de sus grupos de presión oficiales, la aprobación de este proyecto de ley. Los decanos de las 6 escuelas de medicina del estado de Missouri escribieron una carta al legislador y al Comité de Sanidad y Salud Mental para que no se aprobara. A mí no me sorprende que la gente no quiera que se conozca esa información. La tasa de depresión, la tasa de ansiedad. Si tuvieran que hacer públicas sus estadísticas y el resto de escuelas de medicina de otros estados no, tendrían una desventaja competitiva. En directo desde Missouri Central, esto es KRCG 13 en directo a las 5. Se agotó el tiempo de la sesión legislativa y el proyecto de ley no ha sido aprobado. Me indigna que no se haya hecho nada al respecto y que sea el secreto inconfesable del que nadie quiere hablar ni hacer nada. Debido a que es un tabú religioso, cultural y médico, las escuelas de medicina, hospitales y clínicas lo ocultan, porque no quieren que los culpen y ninguno de ellos quiere ser conocido como la facultad o el hospital suicida desde cuyo tejado se tiran. Si el mismo número de pacientes hubiera saltado desde la azotea de los hospitales, ahora habría una investigación en este país. ¿Por qué no nos tomamos esto en serio cuando son médicos y estudiantes de medicina? Desde 1980 hemos perdido 320 vidas en los Estados Unidos a causa de tiroteos en escuelas. Eso es menos de los médicos y estudiantes de medicina que perdemos en un solo año. ¿De acuerdo? Y miren lo que hacen cuando hay un tiroteo en una escuela. Cierran la escuela. Ponen flores en la entrada del colegio. Llaman a terapeutas de todas partes para que vayan y ayuden a los alumnos. Nosotros no hacemos nada por los estudiantes de medicina. Tratamos a los médicos como a presos en la cárcel y cuando mueren es como si nunca hubieran existido. Nosotros creamos el contexto que pone a esas personas jóvenes y maravillosas en una situación en la que ven la muerte como la única salida. Y luego ocultamos su suicidio. Es como una agresión por partida doble. Este es el último sitio donde Greg Maddei trabajó antes de morir. No sé si lo reconoce. En 2012 era médico en este hospital. ¿Le hablaron de esto? ¿Les dijeron lo que pasó o...? No. No apareció un día y todos pensaron, vale, sí, pasó algo. Puede ser, sí. ¿Conocieron a este médico, el doctor Greg Maddei? Ah, sí. ¿Lo conoce? ¿Sabe qué fue de él? ¿No se tomó unas vacaciones o algo así? ¿Unas vacaciones? Creo que ha existido un deseo deliberado de mirar hacia otro lado ante este problema. Acaba de morir. Se suicidó. Solo intento encontrar a alguien que pudiera haberle conocido. Es increíble pensar en todas las vidas que pudo salvar y cambiar. Y aún así, le dejaron sufrir solo, sin la ayuda que necesitaba. Y a pocas manzanas de aquí, se cortó las venas y murió en una bañera.
El suicidio médico es la proverbial punta del iceberg. Son los más trágicos, los que más llaman nuestra atención. Pero creo que lo que hay debajo de la superficie son personas que sufren mucho. Esas tasas elevadas de depresión, de desgaste profesional, no las vemos, porque los estudiantes de medicina, los residentes y los médicos son buenos ocultándolo. ¿Sabemos qué es lo que quieren? ¿Vídeos? ¿Eso es todo? De acuerdo. Me interesó escribir el libro Los residentes por una razón muy sencilla. Mi esposa era residente. En aquella época teníamos hijos pequeños, siempre estaba exhausta, se quedaba dormida leyendo un cuento a los niños. Tengo la sensación de que desapareció durante unos años. Yo no estaba preocupado por ella, sino por su trato con los pacientes. Si cuando fui a su director con mis preocupaciones, él me hubiera contestado con los tópicos habituales, tranquilo, lo superará, lo habría aceptado y quién sabe lo que estaría haciendo ahora. Pero me dijo, ¿cómo se atreve a cuestionar nuestro programa, a cuestionar la nobleza de lo que su esposa está haciendo? Y eso no se lo puedes decir a un periodista de investigación. Creo que estuve en unos 20 o 21 hospitales siguiendo a equipos médicos y a los jefes del programa. Después documentaba meticulosamente qué es lo que hacía el residente y el equipo cada noche. Y a veces encontré alguna reacción sorprendente, sobre todo de alguien que pensó, amigo, mi programa le va a encantar, realmente lo hacemos muy bien. Y luego le dije, sus cirujanos pasan toda la noche despiertos. Los hospitales universitarios siempre han explotado a los residentes. Existía ese contrato implícito. Usted nos proporciona su trabajo y nosotros le proporcionamos los pacientes para que aprenda. Y esa fue la manera en la que se desarrolló el sistema de residencias médicas estadounidense, que empezó a principios de siglo en el Hospital Johns Hopkins. Los hospitales eran muy diferentes a como son ahora. Los residentes vivían en los hospitales y rara vez tenían que trabajar de noche porque no existían las unidades de cuidados intensivos. Ni siquiera estaban abiertos los laboratorios por la noche. Un colega de mi mentor que había hecho la residencia hacía más de 50 años decía que las únicas ocasiones en las que estaban despiertos cuando trabajaban de noche era cuando un paciente moría y tenían que certificar su muerte o cuando iban a las máquinas expendedoras. Pero por lo demás, dormían casi todas las noches entre 6 y 8 horas. Si sufrías un infarto, pasabas 3 semanas en el hospital y las mujeres permanecían una semana después del parto. El ambiente es muy diferente cuando todas las camas están ocupadas por alguien a quien ingresaron la noche o el día anterior. La demanda ha cambiado, pero seguimos usando programas que se desarrollaron hace más de un siglo. No recuerdo la última vez que alguien me dijera que no hubiera dormido. Para poder entender cuál es el impacto de la privación del sueño, tenemos que pensar en cuáles son algunas de sus funciones. Una de esas funciones esenciales del sueño es eliminar los desechos metabólicos que se acumulan durante el día en el cerebro. Todas las reservas de energía de las que disponemos se agotan aproximadamente después de 16 horas. Además de las consecuencias en el cerebro, la privación del sueño también deja secuelas en el cuerpo. Estaba con mis abuelos en el Teatro Chino Man. Mira esto. Cuando bajé las manos me temblaban, me caí y sufrí un ataque. Estuve 12 horas con convulsiones. Ellos llamaron a una ambulancia. Yo pensaba, ¿podré ser médico? ¿Qué voy a hacer? Tengo una deuda de $100 y pico mil. Y a lo mejor no puedo ser médico. No sé si mi cerebro funciona bien. Después estuve viendo a una neuróloga que me contó, vemos esto todo el tiempo en todo el país. Médicos en práctica, sanos y jóvenes, los privas de sueño y tienen ataques. Los médicos que hacen turnos prolongados sufren más depresiones. Suelen tener más accidentes de coche cuando salen del hospital después de un turno largo. Los estudios demuestran que una noche sin dormir es más o menos como tener un nivel de 0,1 de alcohol en sangre, que esencialmente es como estar borracho. Cuando tienen falta de sueño,
Los médicos pueden conseguir sustancias ilegales, sedantes y abusar de ellas. Es muy fácil cruzar esa línea. Todas las profesiones que trabajan en turnos, y eso es de lo que estamos hablando, están reguladas. Los camioneros solo pueden conducir cierto límite de horas, y después nadie los quiere en la carretera. Pero los médicos trabajan con vidas humanas, así que ¿por qué queremos que estén despiertos toda la noche? En el Consejo de Acreditación para Graduados en Educación Médica se fijan los estándares de la educación clínica para graduados en Estados Unidos. Casi 10.000 programas de residencia en todo el país en aproximadamente 800 instituciones. Si eres neurocirujano, cirujano general u obstetra, digámoslo así, si usted es paciente de una de esas personas, cuando las necesite querrá que estén allí para atenderle, especialmente si es la persona que le practicó una cirugía en el cerebro 48 horas antes. Debemos capacitar y preparar a los médicos para esa exigencia de servicio. El problema es que cuando he seguido a esos residentes estaban haciendo lo que se llama trabajos rutinarios, buscando archivos, rayos X, rellenando formularios. Además, si tienes que vigilar a 30 o 40 pacientes, ¿de verdad puedes seguir los progresos de todos ellos? La falta de supervisión es absolutamente inconcebible. El caso que cambió la forma de educar a los médicos jóvenes dejó a la familia de la víctima con un veredicto contradictorio. Yo cubrí el juicio de Libby Sion. Era una joven universitaria. Había vuelto a casa para visitar a su famoso padre, Sidney Sion, ex fiscal federal, que trabajaba en el New York Times. El 4 de marzo de 1984, Libby, de 18 años, ingresó en el hospital con dolores de oído. Durante la noche sufrió convulsiones y murió a la mañana siguiente. El jurado dictaminó que los médicos fueron negligentes por administrar a Libby Demerol tomando Nardil contra la depresión. Contraindicado con Demerol. Podría causar la muerte. Ella estaba bajo la supervisión de un residente que tenía 40 pacientes en distintas plantas, y esa joven no debería haber muerto de ninguna manera. Fue un juicio bastante espectacular. Pero aún así, el jurado condenó al hospital a pagar una multa de $1. Es una vergüenza, un ultraje y un error judicial. El caso Sion provocó un gran cambio en la ley estatal. Nueva York es el primer estado en limitar las horas de trabajo de los residentes a 80 horas a la semana. Lo limitaron a 80 horas. Hoy en día, aún hay residencias en las que los internos trabajan más de 80 horas. El principal riesgo es la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Si tienes a alguien que no es funcional, ni mental ni físicamente, no puedes dar una atención de buena calidad. Se han realizado entre 60 y 80 estudios en los que se observa a los médicos en un laboratorio del sueño y se evalúa su tiempo de reacción. Y en todos se observa un deterioro del rendimiento en un amplio espectro de tareas, desde la recopilación de datos hasta la capacidad para realizar tareas y la toma de decisiones. Los errores médicos son ahora la tercera causa principal de muerte, detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. En los hospitales de nuestra nación, un paciente recibe el medicamento equivocado. Un médico olvida un instrumento durante la cirugía, incluso amputa el miembro equivocado. Un nuevo estudio revela que esos fallos médicos son bastante habituales. Las estimaciones de la nueva investigación retratan una imagen aún más sombría. Según este nuevo estudio, hasta 250.000 personas mueren cada año a causa de los errores en hospitales y otras instalaciones sanitarias. Estamos hablando probablemente de cientos de miles de personas que mueren cada año a causa de problemas evitables en hospitales y Dios sabe cuántos más fuera de ellos. Es comparable a 2 grandes aviones estrellándose cada día. Mueren 500 o 1000 personas al día. No lo sabemos, pero es mucha gente. Mi primera pregunta es, ¿por qué esto no está en las portadas de los periódicos todos los días? Las muertes ocurren a solas, de una, en silencio, y no reciben la atención de los medios. Si lo comparamos con la minería de Virginia Occidental o el automóvil, la cantidad de muertes es insignificante. No son decenas, sino centenares cada día. Pero los medios no le prestan atención.
Cualquiera puede tener un accidente automovilístico esta noche y terminar en un hospital con un respirador. ¿Queremos que la persona que controla tus vías respiratorias no haya dormido en 7 días? Es hora de que haya un debate nacional sobre todo esto, porque muchos hospitales tratan a los médicos de una manera que incumple la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué atención recibirá tu abuela? Pasé algo por alto en una radiografía de tórax. Afortunadamente mi tutor residente estaba conmigo, pero si él no hubiera estado allí, no sabemos cómo habría terminado aquello. Siempre digo que me estoy durmiendo con los ojos abiertos. He visto a un residente en una cirugía, no con las manos en el paciente, sino de pie, al lado de un asistente, dormido de pie. Si llevaras una placa que dijera cuánto tiempo llevas de guardia, nadie querría verte. A ninguno de nosotros nos gusta que ocurran errores médicos. Y a veces la fatiga es un factor. La falta de comunicación entre cuidadores que tratan a un mismo paciente, en la mayoría de las ocasiones es una causa importante. Se podría argumentar que no es necesario trabajar 80 o 100 horas hasta llegar al punto de máximo agotamiento y la desilusión para recibir una educación adecuada. Pero existen razones financieras por las que para los hospitales es bueno tener becarios y residentes que trabajen tantas horas, porque son mano de obra barata. Piense en esto. Un joven invierte entre 8 y 10 años en los estudios preparatorios, luego estudiando medicina y unas prácticas rigurosas, y después, cuando termina, intenta cuidar de los pacientes y dedicar su vida a eso. Y entonces comete un grave error médico con el resultado de lesiones considerables o la muerte de un paciente. Este sistema los forma para hacerlos vulnerables a ese tipo de fallos. Acabo de terminar mi turno de hoy. Unas 21 horas en total. Tengo que volver mañana a las 6 de la mañana. Es decir, dentro de 3 o 4 horas. Si hice hoy lo correcto por mi paciente, sobre todo al final, me preocupa que no le den el medicamento correcto y que algo le pase. Esto es Buffalo, Nueva York. Voy camino de Lockport para ver a Hawkins. Britney se ha mudado y su relación está desmoronándose. No quiero perder a Hawkins. No podemos permitirnos perder por suicidio a más médicos. Sí. ¿Estás ahí? No me siento la misma persona. Me siento menos entusiasta. Es como si te absorbiera y no te devolviera nada. 90 horas a la semana en el hospital. Sí. Y eso a pesar de que se supone que existe una regulación laboral. Extraoficialmente 90 horas. Digamos que técnicamente tengo reconocidas 80, 79 u 80 horas. La relación con mi esposa se volvió tensa y no nos comunicábamos. Simplemente perdimos
la conexión que habíamos estado construyendo durante más de casi 10 años. 3 meses de residencia han socavado una relación de 10 años con tu esposa. Absolutamente, sí. Y también por el estrés por los pacientes. Hubo muchas muertes. En diciembre yo estaba en el servicio de ingresos y perdimos a 3 pacientes. ¿No hubo ninguna reunión ni ayuda después de la muerte de tus pacientes? Oh, no, solo tienes que ser capaz de levantar un muro. ¿Cómo te hizo sentir eso? Es deshumanizador. Yo... aún veo sus caras. El sistema está roto y una de las razones es porque no se nos permite curar. Se nos permite producir, nada más. Solo somos una pieza del engranaje, nada más. En las décadas de 1940 y 50, los pacientes pagaban directamente a los médicos. Había algún tipo de cobertura de seguro para catástrofes sanitarias, pero en su mayoría eran transacciones directas. Yo quiero que Estados Unidos tenga la mejor atención médica del mundo. Que todos los estadounidenses tengan esa atención cuando la necesiten. La administración de Nixon propuso la Ley de Salud Gestionada y se aprobó la Ley HMO en 1973, por la que a los médicos se les asignaban programas que pagaban una cantidad fija de dinero dependiendo de la cantidad de visitas de pacientes. Y había muy buenas razones para hacer eso, como controlar el gasto. Pero eso llevó a una gran desilusión entre los médicos, entre médicos experimentados. Ahora la asistencia sanitaria es mucho más compleja. Hay más intromisión en lo referente a la gran cantidad de regulación que no solo interfiere en la atención médica, sino que también dice a los médicos y pacientes cómo tienen que relacionarse entre sí. Bien, déjeme que lo escuche. El sistema ha pervertido el objetivo de la práctica médica, convirtiéndola en un negocio. Y ningún médico se dedica a la medicina para ser un hombre de negocios. ¿Podría entonces vivir con este nivel ni para hacer pruebas innecesarias? Vale, no le pondremos el gotero. Ni para discutir con las compañías de seguros. No se trata de acelerar en una cinta de correr. Hola. 250 centímetros cúbicos. Respire hondo. Lo único que quieren de nosotros los sistemas que ganan dinero es que vayamos lo más rápido posible, porque cada paciente representa una cantidad X de dinero. ¿Qué tal la presión arterial? ¿Has tenido algún problema? Los médicos de atención primaria tienen exceso de trabajo. Dedican 10 minutos a cada paciente solo para mantenerse a flote. Cada vez tienen mayores exigencias de rendimiento y menos autonomía, y eso provoca tanta presión que con el tiempo acaban rompiéndose. Me sometí a mí mismo a un ritmo inhumano. Era adaptarse o morir, y eso es lo que hará la gente. Y en el proceso vendes tu alma. Has engañado a tus pacientes porque viste que algo no funcionaba, pero dejaste que siguiera mal, porque tenías que salir de esa habitación en 15 minutos. La gente que no trabaja en el mundo de la salud te dice, diles que no, pero te quedarás sin trabajo. Yo ya había perdido un matrimonio por todo esto y estaba a punto de perder otro, así que si todo aquello que daba sentido a mi vida ha desaparecido, ¿qué hago yo aquí?
Me tomé una dosis de benzodiazepina más que mortal. Dejé una nota que decía, sálvame si crees que valgo la pena. La profesión médica ha lanzado una campaña para reducir el alto nivel de suicidios entre los médicos. Recibo llamadas de médicos de todas partes que han intentado quitarse la vida. No importa si el gobierno paga después el servicio o si es nacional o de una sociedad, no importa el modelo de pago. Importa el acoso, la falta de sueño, la ausencia de atención a la salud mental debido a que es un estigma. En otros países no lo esconden tanto. En India leen las cifras de suicidio en las noticias de la noche. Es un problema grave y una crisis internacional. Podemos calificarlo, en mi opinión, de pandemia. Es un problema de una magnitud enorme, no solo para la profesión, para todos nosotros como médicos, sino también para los pacientes. Si hubiera datos de que la mitad de los pilotos de las aerolíneas sufren el síndrome del trabajador quemado y que un tercio padece depresión, sería considerado un problema de magnitud para viajar en avión. El nivel de estrés se ha disparado entre la población de médicos. La gente está abandonando la medicina, se jubila antes, trabaja a tiempo parcial, cada vez hay menos médicos. La comunidad médica lo sabe desde hace décadas. Entonces, ¿por qué no se ha hecho más? Yo diría que la Asociación Médica está haciendo varias cosas al respecto y que es un problema complejo. Hemos creado una plataforma en línea de aprendizaje bajo demanda disponible para todos los médicos, pertenezcan o no a la asociación. Trata la resiliencia médica y el síndrome del trabajador quemado. ¿Entrenamiento en la resiliencia para nuestros médicos quemados? ¿Clases de meditación para estudiantes de medicina? Esperad. ¿Nuestro objetivo es ayudar a las víctimas a soportar los abusos o terminar con los abusos? ¿Conoce a la doctora Weibel? He oído hablar de ella. Inició esta petición solicitando al Consejo de Acreditación que hiciera más por abordar el problema de los suicidios y la depresión entre los médicos. En 2 semanas han conseguido 61.000 firmas. ¿Conocen ellos lo que está haciendo este consejo? Porque he leído la petición y ya estábamos haciendo lo que piden. Agradezco mucho su disposición para afrontar este problema y ayúdenos a que el público comprenda mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Los médicos dicen aumentar las horas de trabajo solo crea más traspasos, más errores. La gente está preocupada por las restricciones de las horas de trabajo y yo digo, si no crees en las restricciones, escucha mi historia y dime si es mejor que tus médicos en prácticas sufran ataques. ¿Es mejor que tus becarios arriesguen su vida a restringir las horas de trabajo? La cultura médica y la educación deben cambiar. Pero la cultura y las instituciones no cambian porque les pidamos que lo hagan, incluso cuando es en su propio interés. Cambian cuando se ven obligadas a hacerlo. Hoy presento para su consideración el proyecto de ley 1658 que trata del bienestar de los estudiantes de medicina. No sé por qué debemos ser diferentes a los pacientes que nos enseñan a tratar. Nosotros también somos humanos. No podemos hacer que vuelvan las personas que hemos perdido a causa del suicidio, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Mañana se cumplirá 1 año desde que Kevin dejó este mundo. Y, como podéis imaginar, eso nos arrojó a un lugar muy oscuro, frío, confuso y, supongo que emocionalmente paralizador. Este funeral, esta ceremonia, en reconocimiento a nuestro hijo y para mantener vivo su nombre, como podéis ver, nos conmueve profundamente. Pero lo más alentador es que vosotros estáis trabajando juntos para intentar hacer de este mundo un lugar mejor, incitándoos mutuamente a acercaros, a cuidaros unos a otros y conseguir que cuando las cosas vayan realmente mal haya disponible ayuda profesional. Puede que Kevin se haya ido, pero su espíritu seguirá siempre con nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias por formar parte de esto. No lo olvidéis nunca.
Hay muchas ciudades pequeñas estupendas en esta zona. Idaho es lo peor en cuanto a la falta de médicos. Ocupa el lugar 49 de 50. Dios mío. ¿Tienes muchas reservas para hacer esto? ¿Te sientes lo bastante seguro como para acercarte a las personas y preguntarles qué quieren ser? ¿El nuevo médico en la ciudad o...? Siempre que voy a un sitio nuevo, a una ciudad nueva, a una clínica nueva, donde sea, me preocupo mucho. Temo que alguien diga, este hombre está mal. No es capaz de manejar sus propios problemas. Así que no puedo confiar en él. No quiero ir a verle. Aquí necesitamos un buen médico. ¿Eres un buen médico? Yo me considero un buen médico. Una farmacia y alguien que pueda hacer visitas a domicilio. Sí, estupendo. Eso es lo que me gustaría hacer. Me llamo Hawkins Meckham, soy de Utah. Quiero darles la oportunidad de que me cuenten lo que piensan, sus ideas. Tienes que ver la tele para ver qué pastillas nuevas necesitas. Luego vas y le dices a tu médico, esto es lo que me pasa, deme estas pastillas. Y él te las receta. No me gusta decir, tiene solo 15 minutos, cuénteme rápido lo que le ocurre, de lo contrario pida otra cita. Yo quiero poder darles lo que necesiten en ese momento. Yo solo quiero que estés allí, calle abajo, por si te necesito. Por supuesto, por eso elegí esta profesión. Me gusta ayudar a las personas. Muchas gracias por dejarme venir a hablar con ustedes. Ha llegado el médico. ¿Te imaginas a tus niños pequeños aquí, yendo a la escuela caminando? Tu hijita de 5 años cogida de la mano de Britney mientras tú estás en tu consulta con tu estetoscopio. El gobernador Eric Greitens ha firmado la ley Show Me para la educación médica compasiva. La nueva norma responde a la preocupación por el creciente número de suicidios entre los estudiantes de medicina. Ciudades de todo el país celebran esta tarde el Día Nacional de la Solidaridad. Juntos mostraremos a aquellos que sufren en silencio que no están solos. Nos hemos reunido aquí esta tarde para ofrecerles apoyo, ayuda, aliento. Ha llegado el momento de cambiar la formación médica y su cultura. Hemos superado muchas cosas política y socialmente, así que superemos este problema de salud mental para que deje de ser un estigma. Para resolver este problema y salvar vidas, juremos como comunidad no hacer daño a los pacientes ni a los médicos. Para mí, la señal más poderosa son todos esos estudiantes que siguen soñando con convertirse en médicos, incluso sabiendo lo duro que será. Tenemos que cuidarnos mejor entre nosotros si de verdad vamos a cuidar a las personas a las que servimos. Con la aparición de las redes sociales, podemos salir y hacer que la gente tome conciencia. 3, 2, 1... Estamos en directo en Facebook. Michael, OBGYN. Tammy, residente de cirugía. John, estudiante de medicina. Gregory Madey, doctor en medicina. Sean Petro, estudiante de medicina, Universidad del Sur de California. Kevin Dittel, doctor en obstetricia.
Un mensaje. Doctora Weigel, hoy hemos tenido un suicidio en Loma Linda. Hemos perdido 2 residentes anestesistas y a otro de psiquiatría en nuestro hospital. 3 doctores en 6 meses. Todos están muy asustados y yo siento que no puedo más. No puedo seguir viviendo así. ¿Cuándo va a parar todo esto? ¿Cómo hago para que pare?